¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Escuchan por ahí? ¿Visualizan mi pantalla? Buenas tardes, profesor. Sí se visualiza, profesor. Ok, muy bien. Gracias, Ana María. Muy bien. Vamos a darle tiempo a sus compañeros que ingresen. En breves minutos empezamos, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Tener bastante presente que hoy teníamos nuestro taller número 5, en el cual van a tener 5 ejercicios por desarrollar, donde van a tener una disponibilidad de más de 30 minutos, en la cual se va a desarrollar dentro de sesión. ¿Ah? Lo que sí me gustaría que inviten a sus compañeros, al menos de que se conecten, para que de esa manera puedan tener su aportación dentro del taller. Muy bien.
vamos a empezar con respecto a lo que hemos venido determinando con respecto a la última sesión, sobre lo que hemos hablado con respecto a la dinámica circunferencial. Si bien es cierto, es lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta con respecto a la relación que se va a tener en consideración de un eje de referencia. Ese eje de referencia se va a determinar como el eje tangencial y el eje radial, ya que en el eje radial las fuerzas que interactúan en ese movimiento se va a determinar que toda fuerza que está interactuando en dirección y sentido al centro del movimiento circunferencial va a ser positivo, y fuerza que no esté en dirección o sentido al centro del movimiento circunferencial sería negativo. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí y justo también vamos a tratar por ahí de, justamente con respecto a los retos, ¿no?, que se han determinado de la sesión pasada, también lo vamos a ver hoy en día. ¿Ya? Muy bien, si bien es cierto, vamos teniendo en cuenta nuestra metodología en la cual empezamos con nuestro logro, donde realizamos cada taller. Para ello vamos a tener bastante en cuenta de poder recordar algunos conceptos más importantes trabajados durante esta semana, que se fue en determinar y poder aplicar la segunda ley de Newton en el movimiento circunferencial de una partícula mediante la dinámica. ¿Ah? Entonces, vamos a realizar algunos ejercicios, vamos a recordar algunas definiciones, vamos a realizar algunos ejercicios que se han dejado en los retos para que lo puedan por ahí comparar y así de esa manera quede concreto lo que han realizado. ¿Ah? Muy bien. Entonces, puntos importantes que debemos de recordar, por ejemplo, la dinámica circunferencial en un movimiento circunferencial uniforme. Entonces, para ello tenemos en cuenta donde vamos a determinar una partícula que experimenta una aceleración que tiene una magnitud. Si bien es cierto, las fuerzas que están interactuando se determinan, ¿no?, en sentido, en dirección al centro del movimiento circunferencial, donde vamos a tener en cuenta nuestro eje de referencia, como lo indicamos, el eje tangencial y el eje radial. Ese eje radial, ya lo hemos indicado, que toda fuerza que va a interactuar, que esté direccionado, ¿no?, en el eje radial y con sentido al dirección acá, en este caso, en el punto del movimiento circunferencial, va a ser positivo. ¿Ya? A ver, por ahí me indican que no me escuchan. A ver, por ahí, chicos, me gustaría que me indicaran. Sí se escucha, profesor. Sí se escucha, Sí. profesor. Ok, muy bien. Milagros, por ahí tratemos de ver, a lo mejor es tu internet. Muy bien. Entonces, cualquier inconveniente me escriben, no se preocupen, ¿ah? Pero por ahí tratemos de ver, Milagros, su internet, ¿ya? Muy bien. Entonces, como indicábamos, ¿no?, lo que estábamos determinando, por ejemplo, las fuerzas que interactúan en el eje radial. Si toda fuerza que interactúa en ese eje radial determina una dirección y un sentido en el centro del movimiento circunferencial, va a ser positivo. ¿Ah? Y toda fuerza que no direccione tanto en eje radial y en eje tangencial, se van a realizar las componentes rectangulares, la cual vamos a poder determinar en función al ángulo correspondiente que esté dicha fuerza. Entonces, con ello vamos a determinar lo que se va a tener en cuenta en la relación, por ejemplo, de mi aceleración centrípeta. ¿A qué se refiere una aceleración centrípeta? O también llamada aceleración radial, o también llamada aceleración normal. ¿Ah? En estos casos es lo que determina mi aceleración, la cual se va a relacionar en la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, teniendo en consideración, sabemos que nuestros ejes de referencia son perpendiculares, ¿no? Para ello vamos a poder aplicar nuestra segunda ley de Newton. Entonces, nuestra segunda ley de Newton se determina en función de la relación que tiene la fuerza con la aceleración. Entonces, vamos a indicar que toda sumatoria de fuerza centrípeta equivale a la masa por la aceleración centrípeta. Pero como la aceleración centrípeta tiene una relación de la velocidad al cuadrado sobre el radio, entonces vamos a indicar que la sumatoria de la fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio.
donde vamos a poder indicar, por ejemplo, la fuerza radial, que si bien es cierto, esa fuerza radial podríamos indicarlo que no se va a poder determinar, por ejemplo, en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero, digámoslo de esta manera, visiblemente se puede tener en consideración que siempre va a estar direccionada nuestra fuerza en el eje del movimiento circunferencial. ¿Ah? También tenemos nuestra masa, tenemos nuestra aceleración centrípeta. ¿Ah? Esta aceleración centrípeta, como le digo, también se le denomina aceleración normal o aceleración radial. La perpendicular a ellas es mi aceleración tangencial. ¿Ah? Muy bien, entonces también vamos a determinar la dinámica circunferencial de un movimiento no uniforme. Por ejemplo, cuando tenemos ya la descomposición o las componentes rectangulares de mi aceleración. Por ejemplo, sabemos que mi vector de aceleración está determinado como mi aceleración radial más mi aceleración tangencial, como les decía, ¿no? Algunos le consideran radial, otros centrípeta y otros normal, que es equivalente, es la misma aceleración. ¿Ah? La, digamos, en ese caso, lo que lo lleva a tener la equivalencia es que está direccionado, en este caso, al punto o centro del movimiento circunferencial. Entonces, si mi aceleración radial se ha determinado como la velocidad al cuadrado sobre el radio y mi aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, recuerden, esto es digamos, de un movimiento de cinemática, ya que es una aceleración tangencial. Entonces, disculpen chicos por ahí. Entonces vamos a poder determinar que mi aceleración en sí se determina como la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Esto es como que si estuviéramos determinando nuestro módulo de mi vectoral. Entonces, la fuerza total que ejerce sobre las partículas se va a determinar como la sumatoria de todas esas fuerzas. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas radiales más las fuerzas tangenciales. ¿No? Si bien es cierto, van a interactuar, por ejemplo, en este cuerpo, van a interactuar, por ejemplo, el peso, la tensión, la fuerza que esté interactuando, en este caso, ¿no? Pero si bien es cierto, toda fuerza no va a estar teniendo en consideración un eje radial o un eje tangencial. Entonces se determina unas componentes rectangulares, que son la sumatoria de las fuerzas radiales y la sumatoria de las fuerzas tangenciales. ¿Ah? Muy bien. Entonces, vamos a determinar también, ¿no?, lo que hablamos de la sesión pasada sobre la dinámica circunferencial en una partícula, pero teniendo en consideración una curva sin peralte y también teniendo en cuenta una curva con peralte. ¿A qué se determina peralte? Por ejemplo, cuando nuestra superficie está inclinada a un ángulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de curva sin peralte, es una curva, digámoslo, plana, no tiene ningún ángulo. Entonces vamos a determinar mi eje tangencial con mi eje radial. Si bien es cierto, este eje lo hubiese colocado acá en la curva, ya que se determina una tangente, pero aquí vamos teniendo en consideración, por ejemplo, el centro de la línea blanca como, digamos, el centro del movimiento, ¿no? Entonces vamos a determinar mi eje tangencial y mi eje radial. ¿Qué fuerzas van a interactuar en este caso del auto? Bueno, tenemos la fuerza de desplazamiento, tenemos la normal, la reacción, ya que como esto es una curva, entonces la normal yo no lo puedo determinar como una curva también. Tendría que determinarse una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces aquí tenemos en mi eje tangencial. Tenemos una fuerza de rozamiento, efectivamente. Tenemos el peso, definitivamente. Como podemos observar aquí solamente tenemos la normal que está en el eje tangencial, el peso y la fuerza de rozamiento en el eje radial. Y esta fuerza es la que tendríamos que realizar unas componentes rectangulares. Entonces, primeramente, definiendo la sumatoria de las fuerzas tangenciales. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Si bien es cierto, en ese eje vertical no hay movimiento. Por lo tanto, tendríamos una aceleración cero. Cero por la masa, cero. Fuerzas que interactúan en el eje tangencial son normal hacia arriba, peso hacia abajo. Aquí en este caso no podemos indicar que estos están direccionados al centro del movimiento circunferencial. Por lo tanto, aquí tendremos
Fuerzas que van hacia arriba, positiva. Fuerzas que van hacia abajo, negativa. Entonces vamos a indicar que la normal equivale a la fuerza del peso. Sabemos que la fuerza del peso tiene una relación de la masa por la aceleración de gravedad. Muy bien, tenemos una equivalencia. Ahora la sumatoria de fuerzas que se determinan en el eje radial. En el eje radial tendríamos aquí sí una aceleración, ya que está determinándose, en este caso, mi fuerza de rozamiento. De la fuerza de rozamiento, y esto determina masa por aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta o aceleración radial. Entonces, si bien es cierto, mi aceleración centrípeta se relaciona como la velocidad al cuadrado sobre el radio, donde vamos a determinar que mi fuerza, en este caso de rozamiento máximo, equivale a la masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio. Ya que nosotros queremos determinar la velocidad, entonces me quedaría, si la fuerza de rozamiento se determina como coeficiente de fricción estático por la normal, y me quedaría masa por velocidad máxima al cuadrado sobre el radio. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a poder determinar coeficiente de fricción por masa por aceleración de la gravedad, ya que la normal equivale a masa por aceleración de la gravedad. Esto equivale a la masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio. Masa y masa se van, en el cual nos va a quedar determinado coeficiente de fricción estático por la aceleración de la gravedad igual a la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio. Acá ya podemos despejar la velocidad máxima, ya que este R pasa a multiplicar, y sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada del coeficiente de fricción estático por la aceleración de la gravedad por el radio. Entonces, esto se determina la velocidad en función de una curva sin peralte. Ahora, ¿qué pasaría teniendo en consideración una curva con peralte? En una curva con peralte vamos a tener en cuenta que ya tiene un ángulo de inclinación. Y este ángulo de inclinación ya determina, por ejemplo, mi normal, que también va a determinarse con un ángulo direccional. Mi fuerza de rozamiento también. ¿Qué más tenemos? El peso, en este caso no, ya que determina un eje tangencial y mi eje radial. Entonces, la fuerza de rozamiento voy a tener fuerza de rozamiento radial y fuerza de rozamiento tangencial. En la normal tengo fuerza de, en este caso, normal tangencial y normal radial. Ahí lo tendríamos. Por lo tanto, vamos a indicar que la normal radial se determina como n por seno de tita y la normal tangencial se determina como n coseno de tita. Profesor, pero no es que en los eje X determinábamos los cosenos. En este caso, cuando tenemos, recuerden, un ángulo o una superficie inclinada, en lugar de coseno en el eje X, que en este caso es eje radial, se determina seno. Y en el eje Y o el eje tangencial se determina coseno. ¿Ya? Igual para la fuerza de rozamiento, apúntenlo por ahí. Cuando tenemos una superficie inclinada, ¿ya? Nuestra fuerza de rozamiento radial, en este caso sería para lo que está direccionado, ¿no? En lo que sería al centro del movimiento circunferencial, se determina fuerza de rozamiento por coseno. Y lo que se determina en el eje tangencial por el seno. En cambio, miren la normal, como la normal se está determinando, ¿no? Normal radial, n seno de tita, y normal tangencial, n coseno de tita. Esto cuando determinamos mediante una curva con peralte. ¿Ah? Entonces, tendríamos las fuerzas tangenciales es igual a cero, ya que en este caso no hay movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal tangencial que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo y la fuerza de rozamiento tangencial que va hacia abajo. Y tenemos normal coseno de tita menos, en este caso, coeficiente de fricción por seno de tita. Esto equivale a masa por aceleración de gravedad. ¿Por qué masa por aceleración de la gravedad? Este peso lo hemos pasado al otro extremo a sumar. ¿Ya? Simplemente hemos sacado factor común de la normal y de la fuerza de rozamiento. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a considerar que la normal sería masa por aceleración de la gravedad sobre coseno de tita por coeficiente de fricción estático por seno de tita. Ahora, la sumatoria de las fuerzas radiales son equivalentes a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta en este caso, ¿qué tal, Yelin? Buenas tardes.
se determina, en este caso, fuerza de rozamiento radial más normal radial. Entonces, ¿quiénes son en este caso? Ya que son positivos porque están direccionados al centro del movimiento circunferencial, entonces sería en este caso, ¿no? Fuerza de rozamiento por coseno de tita, más normal por seno de tita, masa por velocidad máxima al cuadrado sobre R. Muy bien. En este caso tendríamos coeficiente de fricción estático por la normal por coseno de tita, más n seno de tita por, en este caso, masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre R, en el cual hemos determinado, ¿no? Sacando en común la normal, paso toda esta expresión al otro extremo, ¿no? Y me quedaría en este caso, me quedaría, perdón, la normal sabemos que es masa por aceleración de la gravedad sobre coseno de tita menos coeficiente de fricción por el seno de tita. Aquí está. Y esto me quedaría, ¿no? Aceleración de la gravedad, paso para acá este radio a multiplicar y saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del coeficiente de fricción estático por coseno de tita más seno de tita sobre coseno de tita menos coeficiente de fricción estático por el seno de tita. Todo esto multiplica la aceleración de la gravedad por el radio. Aquí estaríamos determinando entonces mi velocidad máxima cuando determinamos una curva con pegada. ¿Ah? Muy bien. Vamos por aquí determinando el primer caso. Miren este caso, bueno, este es un ejemplo reto. ¿Alguien lo logró resolver? ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Alguien no lo realizó? ¿Sí lo realizaron todos, chicos? Yo A no pude pesar de que... realizarlo, profesor. Me ganó el tiempo. Ok, no pasa nada. ¿Ah? ¿Alguien más por ahí? Bueno, vamos a determinar, ¿verdad? Bueno, aquí los datos que tenemos, por ejemplo, son peso del coche, de 700 kilogramos. Tenemos el radio de 100 metros. Coeficiente de fricción estático me indica, me están dando 0,2. ¿No? No se preocupen, vamos a desarrollarlo. ¿Ah? Pero al menos espero que hayan respondido la pregunta de los retos. ¿Ah? Porque eso sí, para que tengan participación. ¿Ah? Muy bien, entonces lo que tenemos que determinar, ojo aquí, por ejemplo, tenemos que determinar nuestros ejes de referencia. En los ejes de referencia, la cual vamos a tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza de rozamiento, si bien es cierto, en la cual tenemos que realizar su descomposición, ya que tenemos un plano inclinado, o una curva inclinada que podría determinarse, entonces tendríamos, para ello vamos a tener el mismo ángulo que describe mi superficie, ¿no? En este caso, 20 grados. Entonces tenemos fuerza de rozamiento, que sabemos que es equivalente coeficiente de fricción por la normal, ¿ah? Y vamos a tener en el eje radial coseno y en el eje tangencial vamos a determinar seno. El peso, si bien es cierto, también determina en este caso en un eje. Tenemos la normal. La normal, si bien es cierto, siempre es perpendicular, ¿no? En este caso, al desplazamiento. Entonces, pero aquí tiene un ángulo direccional, que esto va de 20 grados, donde vamos a determinar la normal coseno de 20 grados y también determinaríamos la normal seno de 20 grados. Ya lo hemos indicado, como es un plano inclinado, este determina en el eje vertical coseno y en el eje horizontal seno. ¿Ah? Muy bien. Ahora, vamos determinando, por lo tanto, teniendo en consideración que en el eje vertical, como no hay aceleración, vamos a determinar que la sumatoria de las fuerzas tangenciales son iguales a cero. Como son iguales a cero, vamos a ver qué fuerzas interactúan. Tenemos hacia arriba n coseno de 20 grados. Hacia abajo tenemos el peso, ¿no? En este caso, masa por aceleración de la gravedad. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos coeficiente de fricción por la normal, por el seno de 20 grados. Aquí está esta fuerza también. Muy bien. Entonces, en el eje horizontal, mediante la segunda ley de Newton, también podemos determinar la sumatoria de fuerzas radiales o centrípetas o normales, equivalentes a la masa por la aceleración centrípeta. Pero las fuerzas que se determinan en este caso en el centro del movimiento circunferencial tenemos
normal por seno de 20 grados. ¿Cuál es en este caso? Esta fuerza de la normal, ¿no? Más coeficiente de fricción por n coseno de 20 grados. Ahí está. ¿Qué otra fuerza tenemos? Ya no tenemos otra fuerza, simplemente tenemos la de rozamiento y la normal. Entonces, equivale a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, teniendo en consideración, vamos a determinar lo que realizamos, el equivalente, que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Radio por aceleración de la gravedad del seno de 20 por coeficiente de fricción por coseno de 20 sobre coseno de 20 grados menos coeficiente de fricción por el seno de 20 grados, en el cual evaluamos y tenemos como dato radio 100 metros, aceleración de la gravedad 9,81, coeficiente de fricción 0,2, coseno seno de 20 0,34, coseno de 20 0,94. Y esto equivale a la velocidad máxima de 24,4 metros por segundo. Muy bien. Preguntas, dudas, comparen con lo que se ha realizado y comparen con lo que realizaron en el reto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, chicos, avancemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, los que no lograron realizarlo, ¿todo conforme por ahí? Conforme, profesor. Ok, muy bien. Ana María, por ahí que no logró hacerlo, me dijo también. Profesor, tengo una Milagro, duda. En la parte del ángulo, eh, ya, como yo me he acostumbrado a hacerla normal hacia arriba, o sea, no ponerla en esa posición, ya, entonces como que me confunde un poco cómo ha sacado el ángulo ahí, el ángulo de 20. ya, Yo sé que ese es un dato, sino que sí, como que el ángulo, por ejemplo, si la normal está formando un triángulo, n seno de 20 le pone y al otro costado n coseno de 20. exactamente. Es este ángulo. Si nosotros llevamos, por ejemplo, si yo llevo, por ejemplo, mi normal en este punto, ahí, Sí, ¿ya? así me he acostumbrado a hacerlo. Listo, no te preocupes. Sí, siempre, lo que pasa que yo siempre a veces suelo hacerlo fuera para que no se pueda ver muy tedioso en él, ¿ya? Entonces, a ver, vamos aquí. Si bien es cierto, lo que nosotros debemos hacer es esto, chicos. Algo muy importante. Por ejemplo, yo tengo esta recta. Bueno, una recta, no es un vector. Vamos a cambiar. ¿Ya? Yo determino aquí esta recta. ¿Ya? Si bien es cierto, en mis ejes de referencia, aquí me indica por dato que este lado vale 20, ¿cierto? Me indica aquí vale 20 grados. Si esto vale 20 y esta perpendicularidad vale 90, ¿acá cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? 70. 70. 70. Muy bien, listo. Entonces, ahora yo llevo esta recta acá. Si esto vale 70, ¿cuánto valdría acá? 20. 20. Muy bien. Ahora, si esto vale 20, llevamos nuestra prolongación de nuestro vector, en este caso, a lo que yo estoy considerando, teniendo en cuenta mi inclinación, ¿ah? Y yo llevo mi vector aquí, para que nosotros tengamos en consideración de nuestra fuerza que se está determinando. Entonces, el ángulo de inclinación de la superficie siempre se determina con la normal y el eje correspondiente. Entonces, si esto vale 20 y esto vale 70, el primero aquí en este caso, teniendo en cuenta de ángulos externos e internos, lo Sí, primero que se determinaría, por propiedad de geometría. ujú, No me acordé. Ajá. determinaríamos 20 grados. Ok, profesor. Listo, no se preocupe. Gracias. Ok, no se preocupe. Sino que siempre suelo ponerlo parte para que no se vea ninguna confusión de lo que estamos determinando. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta más por ahí? No se queden con la duda.
¿Ah? Pregunten. Muy bien, vámonos con otro ejercicio que también se ha determinado en el reto. ¿Lograron a desarrollarlo este ejercicio? Por ahí me indican, ¿lo lograron o no? Bueno, si no lo lograron, no se preocupen. Vamos a determinar. Miren el dato que me da. Dice que un auto cruza un puente circular cuyo radio de curvatura, en este caso, es de 180 metros, ¿no? Determine su rapidez en la parte superior del puente. Si dicho punto, la reacción del puente es el 50% del peso del agua. ¿Ah? A ver, me dicen que retrocedemos al ejercicio anterior. A ver, por ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio, Jelin? Hola. Ah, quería, no te preocupes. Bueno, no se preocupen, chicos, yo este material lo voy a enviar. ¿Ah? Lo que sí les pido que estemos atentos. ¿Ah? Muy bien. Entonces, con ello estaríamos teniendo en consideración con la pregunta que se les está determinando. ¿Ah? Entonces, para eso vamos a determinar, por ejemplo, que aquí tenemos un radio de 180 metros. Se determina que este móvil va a pasar por este puente y justamente en este puente determinamos un peso del auto y tenemos una reacción de mi superficie, que es la normal. Entonces, teniendo en consideración que entre la relación del puente y el auto se genera una fuerza centrípeta, sabemos que tenemos, sería normal que como no está direccionado al centro del movimiento circunferencial, es negativo. Pero, profesor, usted nos indicó que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, definitivamente, pero en el movimiento circunferencial, toda fuerza que está en dirección y sentido hacia afuera del centro del movimiento circunferencial es negativo. Y el que está direccionado y con el sentido hacia el centro del movimiento circunferencial, por ejemplo, el peso, es positivo. Ah, entonces sabemos que el peso es masa por aceleración de la gravedad menos la normal, equivale a la fuerza centrípeta. Muy bien. Pero por datos se detiene algo muy importante. En este caso me dicen que su rapidez en la parte superior del puente, si dicho punto a la reacción del puente es el 50% del auto del peso. Ah, ok. Entonces, la normal equivale a 0,5 ¿de quién? Del peso. Es el 50%. Lo cual me determina que es el 0,5 masa por aceleración de la gravedad. ¿Qué pasaría si esto lo determinamos? Y nos quedaría de la forma siguiente. Por ejemplo, reemplazando 1 en 2, tendríamos masa por aceleración de la gravedad menos la normal. ¿Cuánto me dio la normal? 0,5 masa por aceleración de la gravedad. Esto equivale a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Quién es esto, profesor? Ah, esto es, recuerden, la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta se determina masa por aceleración centrípeta. Entonces, aquí tenemos 1 menos 0,5, nos va a dar de nuevo 0,5. Masa y masa se van, porque acá también tiene un factor, masa se va. Entonces me queda 0,5 aceleración de la gravedad, equivale a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, determinamos que la velocidad es la raíz cuadrada de 0,5 por aceleración de la gravedad por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 180. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? En este caso, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y estaríamos determinando que mi velocidad, 29,7 metros por segundo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, este ejercicio está claro. Ok, muy bien. Listo. ¿Todos por ahí conforme? Estamos 25 y solamente Ana María me responde y por ahí me indica también Yelin que estamos en sesión. ¿Ah? A ver, por ahí chicos, ojo que tenemos taller. ¿Este ejercicio lo llegaron a resolver? Muy bien, Carol. ¿Nadie? Bueno, vamos a determinar. Me dice que un estudiante de ingeniería paga su carrera actuando en un circo, ¿no? Él conduce una moto dentro de una esfera, en el cual, ¿no? En este caso,
van a tener en cuenta del movimiento en la esfera. Si bien es cierto, digamos, esto es, digamos, una actuación, digámoslo de esta manera, de equilibrio, ya que si él pierde el equilibrio podría pasar algo muy fatal, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que nos indica que la superficie describe un círculo vertical de radio 4 metros. El estudiante tiene una masa de 75 kilogramos, su moto de 200 kilogramos. La rapidez mínima debe tener en el punto superior del círculo para no perder contacto con la esfera. En la base del círculo su rapidez es el doble de la que se ha determinado en el inciso A. ¿Qué magnitud tiene de fuerza normal ejercida por la esfera sobre la moto en ese punto? Muy bien, entonces vamos a determinar primeramente en la parte superior y luego en la parte inferior, ya que en la parte superior, ¿no? En este caso, puede ser que aquí determine menor velocidad y puede ser que acá en la parte baja determine una mayor velocidad. Entonces, teniendo en cuenta que mediante la segunda ley de Newton describimos la relación entre la fuerza y la aceleración y sabemos que la aceleración, en este caso centrípeta, equivale a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Muy bien. Como datos tenemos masa del joven 75 kilogramos, de la moto 200 kilogramos. Por lo tanto, aquí tendríamos que sumar las dos masas. Sería 275 kilogramos. Muy bien. Ya que los dos están en uniformidad de movimiento. Por eso es que sumamos las masas. Muy bien. Entonces, vamos a analizar acá, en este caso, si bien es cierto, aquí lo que podremos determinar es que la normal en este punto sería igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí, digámoslo de esta manera, el peso en esta esfera no lo determina, eh, no lo determina prácticamente todo el cuerpo que está en movimiento, ya que el cuerpo prácticamente aquí es como que si pasara en el aire, ¿no? Si pasase en el aire, cada vez que hace un movimiento, ¿no? Cada vez que hace un movimiento, en esta parte superior es como si pasara en el aire, pero en las partes extremas y la parte inferior, ahí sí, verdaderamente se determina, es un roce, ¿no? En la cual determina una reacción. En este caso, no determina reacción, ya que en este punto puede ser, o se dé el caso, de que nuestra motocicleta esté, digamos, en el aire. Muy bien. ¿Por qué se determina profesor en el aire? Por el mismo movimiento que va realizando. En este punto es como que si ya, digamos, está en un punto de equilibrio donde no topa la esfera. Muy bien. Entonces, pero sí tenemos el peso. El peso sí lo tenemos, definitivamente. Tenemos aquí masa por aceleración de la gravedad. ¿Qué más tenemos en este caso? Considerando mi fuerza centrípeta, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, tenemos el peso, masa por aceleración de la gravedad. La normal 2, sí, pero aquí vale 0. Masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Muy bien. 275 por 9,81 equivale masa 275, velocidad al cuadrado sobre 4, ya que el radio me dicen que vale 4 metros, ¿no? Por aquí está, 4 metros. Muy bien. Evaluamos y esto me determina 9,81 por 4, ya que esto lo he eliminado, no se va, y este 4 pasa a multiplicar y la velocidad mínima determina de 6,26 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte superior de la esfera pasa con una velocidad mínima de 6,26 metros por segundo. Ahora, vamos a determinar el segundo caso. El caso cuando la motocicleta sí pasa por la parte inferior, parte baja. En este caso me da un dato, me dice, en la base del círculo, o sea, la parte inferior, su rapidez es el doble, o sea, el doble. Ok, entonces tenemos reacción de la esfera, sí, la normal 1, peso también. ¿Qué más tenemos? En este caso son las dos únicas fuerzas que están determinadas. Fuerza centrípeta se determina masa por la aceleración centrípeta. Aquí tendríamos normal 1 menos el peso. No es que aquí la normal esté hacia arriba y el peso hacia abajo, no. La normal está direccionada al centro del movimiento circunferencial, positivo. Peso no, menos masa por aceleración de la gravedad. Entonces tendríamos normal 1 menos 275 por 9,8
igual a 275 por 2 veces la velocidad máxima. Profesor, pero acá dice velocidad simplemente. Sí, pero como dato me dicen que en este punto su rapidez es el doble de la que ha determinado en la parte A. O sea, de esta velocidad es el doble. Ah, muy bien. Entonces reemplazamos y determinamos que mi normal equivale a, en este caso, 13.474, perdón, 13.474,34 newton. Ahí estaría determinado la normal 1. Muy bien. ¿Preguntas? Perdón. ¿Dudas? Profesor, disculpe una consulta. En el Hola. caso, por ejemplo, de la moto que en la primera figura, en la primera imagen, cuando la moto está de cabeza, o sea, el piloto está de cabeza Sí. y no está tocando el aire, eso significa que está yendo con una velocidad constante, ¿verdad? Por eso En- es de que tiene que mantenerse con esa velocidad para no claro. En caerse. este punto, definitivamente. Por eso se determina una velocidad mínima. Así es. Definitivamente, para que realmente aquí, como no llega a topar la esfera, es por esa la razón que la normal me da 0. No hay una fuerza de reacción. ¿Cuándo hay una fuerza de reacción? Cuando choca el objeto a la superficie. Ahí sí. En este caso, no lo choca. Ah, ok, Muy bien. esa era mi duda. Sí. Sí, o sea, es por ejemplo como el ejercicio anterior, el vehículo sí chocaba al momento de subir el Claro, puente, está en definitivamente. contacto con la superficie, en este Sí, caso no está en contacto con la no, superficie y eso se debe a su exactamente. velocidad constante. Ok, profesor, gracias. Sí, no se preocupe. Ok, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí más, chicos? ¿Ninguno? Bueno, vamos por aquí con este ejemplo, ¿ya? Ya el último, ya lo determinan ustedes con el taller, ¿ya? Muy bien, a ver, chicos. Si bien es cierto aquí, por ejemplo, estamos determinando un objeto, ¿no? Por ejemplo, de un juego mecánico, ¿no? No sé si ustedes han visto estos juegos. Me parece que sí, ¿no? Muchos de nosotros lo hemos al menos visto, ¿no? Si bien es cierto, también lo hemos practicado algunos, pero muchos lo hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, estos son unos juegos mecánicos en el cual determinan, por ejemplo, un brazo, y a partir de ese brazo tenemos una tensión que está sujeta a una silla, pero si bien es cierto, estas tensiones, digámoslo de esta manera, están acá, miren, acá. Pero con respecto al movimiento, ¿no? Ya la tensión como que extiende a un ángulo. Y este ángulo es el que hace que se forme de esta manera esta tensión. ¿Ah? O sea, quiere decir, profesor, usted me está indicando en este caso que sea que cuando yo llego a mover esta tensión, hace esto. Así es. Esta tensión se extiende por motivo del movimiento circunferencial que está dando. Porque en principio, no sé si ustedes han visto, las sillas están así, ¿no? Están así, todas así, en todo alrededor. Pero ya cuando comienza a realizar un movimiento, estas sillas se abren. Ahí. No sé si me confirman. A ver por ahí. Sí, 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 profe, así es. llegan a hacer eso, profesor. Yo me he subido en esas sillas Ok. como en 2 oportunidades. Cuando está en reposo, uno se sienta en la silla y los pies todavía chocan al piso. Pero cuando Ujú. empieza a hacer ese movimiento circular, las sillas no solamente llegan a dar la vuelta, sino que se elevan y Creo, forman claro. un ángulo como el que se ve en la imagen, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, esto vamos a determinar, por ejemplo, en el cual nos piden, ¿no? Dice que un juego ferial local consiste en un eje vertical central de varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Cada brazo, este brazo correspondiente, sostiene un asiento suspendido a un cable de 5 metros, sujeto al brazo en un punto de 3 metros del eje central, o sea que hay un eje central a 3 metros. Calcule el tiempo de revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados. Aquí es lo que nos está afirmando que en realidad nuestro cable es perpendicular. Luego, con el movimiento ya se forma un ángulo de 30 grados con la inclinación del movimiento circunferencial.
Entonces, con ello, vamos a ir determinando algo muy importante. Por ejemplo, mi eje de referencia. Esto es muy importante, ¿no? Donde realmente determinamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para poder determinar el tiempo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, nuestro periodo, vamos a tener en cuenta nuestra frecuencia, nuestra velocidad angular y nuestra velocidad relacionada en la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Entonces, ya, terminando este ejercicio, realizamos el taller, ¿ya? Muy bien, entonces, con ello, vamos a tener en cuenta que nuestra velocidad se relaciona, en este caso, ¿no? Por ejemplo, 2pi por r sobre el periodo. ¿Por qué, profesor? Porque sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, pero la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Relacionando estas ecuaciones en la velocidad, tenemos 2pi por r sobre el periodo. Muy bien. Si bien es cierto, el periodo determina 2pi por r sobre la velocidad. Muy bien. Entonces, tenemos las fuerzas que están interactuando acá son, por ejemplo, esta fuerza F, la cual se va a realizar una componente rectangular. Aquí sería en el eje Y o el eje vertical y en el eje X, teniendo en consideración este ángulo. Si bien es cierto, determina el mismo ángulo, ya que si esto es 30, acá sería 60. Si esto es 60, acá sería 30. Por lo tanto, tendría F coseno de 30 y acá sería F seno de 30. Muy bien. Teniendo en consideración el peso de la persona o de la silla que se está determinando en este caso, sería masa por aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces, ¿qué otras fuerzas interactúan? Ya no tenemos más fuerzas, son las únicas fuerzas que se están interactuando. El cable, que es la fuerza F, y el peso de la persona o de la silla. Muy bien. Teniendo en consideración, la segunda ley de Newton nos indica que la relación de la fuerza y la aceleración. En este caso, determinemos las fuerzas tangenciales. Las tangenciales tenemos F coseno de 30 menos peso. Aquí, como estas fuerzas no indican una dirección al centro del movimiento circunferencial, aquí sí utilizamos fuerzas que van hacia arriba, positivas, fuerzas que van hacia abajo, negativas. Por lo tanto, tendríamos que la fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad sobre coseno de 30 grados. Muy bien. Teniendo en consideración, la sumatoria de las fuerzas radiales o centrípetas es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde la fuerza por el seno de 30 grados es la única fuerza que está direccionada en el centro del movimiento circunferencial, masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Tenemos, la fuerza se determina como masa velocidad al cuadrado sobre r por seno de 30. Igualamos las fuerzas, ya que son equivalentes, entonces vamos a indicar que la relación entre la masa velocidad al cuadrado sobre r seno de 30 equivale a la masa aceleración de la gravedad coseno de 30. Estas masas se van. Este seno puede pasar a multiplicar y el radio también para poder determinar en este caso la velocidad, ya que aquí tenemos, en este caso, sería tangente y esto me quedaría que la velocidad es igual a aceleración de la gravedad por el radio por la tangente, donde me indica la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad por el radio de la tangente de 30. Ahora, reemplazando la velocidad en el periodo. ¿Por qué? Porque el periodo está determinado 2pi por r sobre la velocidad. Entonces nos quedaría lo siguiente. Evaluamos. Radio 5,5. Profesor, ¿por qué 5,5? Acá me dice 3. Y el radio se considera, por ejemplo, desde el punto del centro del movimiento hasta donde se encuentra la silla. Entonces, nos faltaría determinar este segmento. ¿Cómo encontramos este segmento? Muy bien. Si yo tengo que en este caso mi ángulo es 30 y acá 60 y acá tengo 5. Entonces tendría 2,5 por Pitágoras se puede determinar este valor. Entonces, considerando ello, yo creo que, a ver, sí pueden encontrar ese valor, ¿verdad? ¿Sí lo pueden determinar? Ojo, si acá es 30 grados y acá es 60, podemos encontrar este valor. Acá 5, acá es 2,5 y acá ¿cuánto sería? Lo importante es encontrar este valor. A ver por ahí, ¿quién me ayuda a determinar este segmento? Ojo que acá
ya sabemos que es 30 grados. Y acá sería 60. ¿Ah? Aquí sería 60 grados. Ya que mis ejes forman una perpendicularidad y forman 90 grados. Entonces, si yo tengo mi diagonal 5 metros, acá, ¿cuánto sería? Recuerden, 1, 2, la raíz cuadrada de 2. Entonces acá puedo determinar. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos determinado, entonces mi radio sería todo este segmento, que sería 3 más 2,5, 5,5. Muy bien, radio total 5,5. Por lo tanto, en este caso, tangente de 30 grados y el valor de pi también lo conocemos. Y mi periodo me quedaría de 6,19 segundos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola. Informe, profesor. ¿Informe? ¿Todo? Muy bien. Listo, chicos. Bueno, ok. Acá hay algo equivalente. Casi lo mismo, ¿ah? Lo que pasa que aquí ya no tenemos un brazo. Ya está directo. Ahí está. Ya está directo. ¿Ah? Ahí lo que realmente van a determinar, bueno, vamos a hacerlo rápidamente para que empiecen con su taller. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí. A ver, no se preocupen, chicos, que esto lo voy a enviar. ¿Ah? Pero ahí lo tienen. A ver, por nuestro tiempo, chicos. Ahí está. Tomen una captura de pantalla. Ya está. ¿Sí? Por ahí. ¿Listo? Hola, Carol. Ok. Listo. Muy bien. A ver, en este caso se trata de un avioncito, ¿no? Podemos colgarlo en una cuerda y podamos hacer lo que determine un movimiento circunferencial. Para eso tenemos en cuenta nuestro eje de referencia. Sabemos que hay una tensión que no está direccionado en el eje radial ni en el eje tangencial. Determinamos sus componentes rectangulares. El eje radial t seno de tita, en el eje tangencial t coseno de tita. Para ello tenemos el peso, peso masa por aceleración de la gravedad. La relación que se determina en la fuerza y la aceleración, en el eje tangencial, su aceleración vale 0. En el eje radial, sí hay aceleración. ¿Ah? Entonces, en el eje tangencial tendríamos t coseno de tita masa por aceleración de la gravedad. En el eje radial, acá sí, determinamos fuerzas t seno de tita. ¿Quién es? Es la única fuerza que se determina en dirección al eje radial. Igual a masa por aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta se determina velocidad al cuadrado sobre el radio. Muy bien, ahora sí, encontramos entonces el ángulo, ya que este ángulo nos va a ayudar a bastante a determinar. ¿Cómo lo determinamos? Como el arco tangente, ¿de quién? De la velocidad al cuadrado sobre aceleración de la gravedad por el radio. Profesor, ¿de dónde me salió todo esto? De acá, chicos. De esto. ¿Ya? De esto mismo sale la relación. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí se va a ir teniendo en consideración, ¿no? Nuestro seno, entonces vamos a poder determinar teniendo en consideración de poder reemplazar mi tensión, que es coseno, masa igual a masa por aceleración de la gravedad, lo relacionamos, ¿ya? Aquí tenemos, y esto me quedaría masa por aceleración de la gravedad sobre coseno. Y acá me queda tangente, ¿ya? Por ejemplo, acá me queda masa y masa se van. A ver, lo hacemos rápidamente, ¿ya? Para que se vayan a confundir. El periodo es igual en este caso, la tensión, perdón, la tensión es coseno, en este caso, masa por aceleración de la gravedad sobre este coseno pasa a dividir, coseno, coseno de tita. Muy bien. ¿Y esto es igual a quién? Masa por velocidad al Gravedad. cuadrado, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ah? Estamos igualando acá, en esta ecuación. ¿Quién es el periodo? Perdón, la tensión. Masa por aceleración de la gravedad sobre coseno. ¿Ya? Ojo que está multiplicado por el seno. Entonces multiplicamos por el seno. ¿Ah?
Entonces aquí multiplicamos por seno de tita. Masa y masa se van. Acá me queda tangente de tita. Seno de tita sobre coseno de tita, tangente de tita. ¿Ah? ¿Y esto es igual a quién? Esta gravedad lo paso a dividir y me queda velocidad cuadrado sobre radio por aceleración de la gravedad. Y este tita me va a quedar como quién. Multiplicamos por tangente a la menos 1, que es lo mismo decir arco tangente, entonces acá me quedaría el arco tangente. Y esto es algo, digamos, matemática. ¿De quién? De la velocidad al cuadrado sobre el radio por la aceleración de la gravedad. Muy bien, conforme chicos, aquí lo tenemos. Listo. Entonces ya hemos determinado el ángulo por encontrar. Y esto evaluamos, porque sabemos que en este caso determinamos una velocidad de 4,47 metros por segundo. Aceleración de la gravedad, 9,81. Radio, también lo determinamos, 1,28. Y eso me da 57,85 grados. Muy bien. B, ¿cómo determinamos la tensión? La tensión, masa por aceleración de la gravedad sobre coseno. Y esto, masa, 0,075 kilogramos. Aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Coseno de tita, coseno de 57,85, 0,53. Y esto me da que mi tensión vale 1,38 newton. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, por mi parte. Ok. El resto, chicos, bueno, no me preguntan, parece que ya están preparados para el taller. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí. Listo, chicos. Vamos a determinar entonces nuestro taller. ¿Ah? Vamos a formar nuestras salas. Ahí tenemos los 5 ejercicios. ¿Ah? Vamos a realizar nuestras salas para que de esa manera ustedes determinen. ¿Ah? Inviten a sus compañeros. Somos 11 grupos. ¿Ah? Ojo que estos talleres son calificados. ¿Ah? Tienen ahí el acceso para que lo envíen. A ver, terminando sesión, habla. ¿Ah? Eh, tenemos 6, nos quedan media hora. Listo, vamos a abrir las salas. Ahí está. ¿Me indican si les llegó la invitación? Sí, profesor. Ok, muy bien, gracias. Vamos ingresando, chicos, a sala. Tomen una captura. Voy a compartir varias pantallas por si quieren compartir. Listo, muy bien. Ok, vayamos ingresando. Alba, Ángela, Carol, Eri, Esther, Fabio, Yelin, Iris, Joel, Johan, Joan, Carla, Kevin, Talía. Esther, por ahí, dar el comunicado que estamos en taller, ¿ah? Para que los demás grupos puedan ingresar. ¿Ah? De acuerdo, profesor. Ok.
まで追い詰められるほどサッカー一筋なんだってことよ。Terminamos por hoy. Señor Mikami, no me he cansado. Su casa y los demás seguro deben estar entrenando también. Aún debes estar muy exhausto para el último partido. No quiero que te precipites. Lo siento mucho. Ahora vuelvo. Debo irme. Una nacional que estemos en el mismo equipo. Verás, Roberto Pombo, porque estás angustiado. Roberto no vino, pasa algo. Segundo, que no se han enterado, ¿verdad? No sé qué. Bueno, Roberto Pombo, que no jugará fútbol nunca. Roberto. Rey dice, mira. No podía hacer eso. Parece un partido de primaria con un profesional. Un jugador profesional no puede jugar si no está en óptimas condiciones, mucho menos ser capitán. Ser amigos de nada. Por favor, capitán. Señora, yo les prometo que voy a convertir a Paz en el mejor jugador de todos los tiempos. Por favor, se los prometo. Que me lo lleve a Brasil. No volverás a jugar fútbol. Sí, sí. Desafortunadamente, nunca más volveré a jugar. Así es. Todos en Brasil amamos el fútbol. Forma gran parte de nuestras vidas. Pero Estás con nosotros. así, el día de las pruebas para crear la selección representativa de Nakatsu llegó. Todas las escuelas de la ciudad
¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor, Bueno, sí se lo escucha. Sí, profesor. ok. Muy bien, gracias. Bueno, vamos concluyendo en lo que hemos determinado hoy en día sobre nuestra dinámica circunferencial. Muy bien, ¿qué podemos concluir con respecto a lo que hemos recordado? Hemos tenido bastante en cuenta sobre las descripciones sobre nuestra dinámica circunferencial, teniendo en cuenta la relación que se determina entre una superficie con peralte y una superficie sin peralte. Muy bien, me gustaría escucharlos. ¿Qué conclusión me pueden dar, chicos? Oh, profesor. A ver, Hola, Luis, ¿te escucho? Eh, sí, bueno, que en estos ejercicios hemos observado la aplicación de la segunda fuerza de Newton, hemos determinado la fuerza centrípeta, ¿no? Por medio del análisis de la sumatoria de fuerzas, ¿no? Es igual a cero, ¿no? O sea, observando que es un movimiento en cierto equilibrio, ¿no? Pero sí, bueno, esta experiencia nos ha permitido comprender cómo funciona la fuerza centrípeta principalmente. Bien, así es. ¿Quién más por ahí? ¿Alguien más para complementar? Tener bastante en cuenta algo muy importante. Hola, hola, Máximo. Sí, profe, identificar o ver bien que en algunos casos no existe aceleración en la fuerza, en el eje, en el eje tangencial no hay, perdón, en el eje, sí, cuando definimos un eje de referencias, un eje de coordenadas, vamos a determinar que aceleración en el eje vertical no va a haber, entonces asumimos que eso debe ser cero. Muy bien, definitivamente, ¿no? Si bien es cierto, lo que tenemos que determinar, por ejemplo, en un objeto, primeramente tener en consideración un eje de referencia. En el movimiento circunferencial, nosotros podemos determinar el eje radial y el eje tangencial. Ya que en el eje tangencial no determina movimiento, en ese caso se determina, por ejemplo, que mi aceleración, aplicando la segunda ley de Newton, vale cero. Pero en el eje radial, donde determinamos las fuerzas que interactúan en dirección y sentido a nuestro centro del movimiento circunferencial, esas fuerzas son positivas. A pesar de que estén fuerzas hacia abajo, se determinan fuerzas positivas en la cual sí hay una aceleración centrípeta, ¿ya? También hay llamada aceleración radial o aceleración normal, ¿ya? Muy bien, vamos por aquí determinando en cuenta. Sabemos que muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero sí esto describe una trayectoria circunferencial, dado que la fuerza resultante será radial hacia el centro de nuestra trayectoria. Es importante determinar nuestro diagrama de cuerpo libre, ya que nos ayuda a determinar la descomposición de las fuerzas y analizar el sentido de la aceleración radial. Muy bien, chicos, con ello estaríamos terminando. Grupo que no haya terminado, no se preocupe, pueden tener la disponibilidad de poder realizarlo hasta el día domingo, 23:59. Las hojas de trabajo de la semana número 9 también tienen disponible de poder enviarlo hasta el día domingo a las 23:59. Como se los indiqué, son ejercicios de trabajo. Lo más importante en esta cosa es de poder determinar nuestro taller, ¿ya? Si bien es cierto, ya vengo teniendo calificaciones de ejercicios en el cual les va a ayudar bastante a poder determinar una calificación de participación en clase. Lo que sí, mi recomendación es, chicos, hay varios que no están participando en los foros. En los foros sí es muy importante, ¿ya? Porque ahí también determinan una calificación en la cual hay que ponernos un poquito las pilas en ello, ya que ahí tenemos al menos una pregunta por responder. Si en caso no lleguemos a concretar nuestros retos, tratemos de responder la pregunta para que de esa manera tengamos una calificación. Esa es mi recomendación.
Y bueno, chicos, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Que pasen un buen Profe. domingo. Nos vemos. Hola. Profe, una consulta. Estos ejercicios del taller, los anexamos junto con los ejercicios anteriores en Sí, un con solo las hojas archivo. de trabajo. Con las hojas de trabajo. En uno solo, ¿verdad? Sí, en uno solo lo envían. ¿Ya? Ya, ok, profe, gracias. Sí, no se preocupen. Lo tienen disponible hasta el domingo a las 23:59. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Se lo envía por Ok, correo, no se ¿no? preocupen. Como la vez pasada, ¿no? Sí, igual. No, no, no. Acá tienen dice en el módulo 9 de la semana 9, hay uno que dice taller 5. Ahí lo envían. Está por Canvas, profe, sí está por Sí, está Canvas. por Canvas, sí. Ok, ok, profesor. Sí, está por Canvas, ¿ya? En esta vez sí está por Canvas. Ok, Muy bien, profesor. chicos. Ok, muchísimas gracias. Si en caso no hay ninguna preguntita más, ninguna duda, muy buenas noches. Que pasen un buen domingo. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Gracias a ustedes. Gracias, Cuídense. profe. Buenas noches, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, muchas bendiciones. Hasta luego.